Buenos días, hermanos, en nombre del Señor. Si hay alguien allí que levante el dedito, así ya sabemos todos que estamos allí. Que el Señor les bendiga. Hermoso día que ha hecho el Señor para su gloria. Y toda la iglesia dice amén. Bien, hermanos, gracias a todos los que están en contacto ya y los que van a llegar. Pongámonos en oración ante nuestro gran Señor y Salvador. Padre eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por este hermoso día que usted ha hecho para su gloria, Señor, en que podemos reunirnos libremente para poder clamar a usted, Señor, y oír el consejo de su palabra y edificarnos mutuamente, Señor. Padre eterno y Padre misericordioso, le pedimos, Señor, ante su trono de gracia, Señor, que por amor a Cristo perdone nuestras ofrendas, perdone nuestras ofensas, perdone nuestros pecados, perdone nuestra rebelión, perdone nuestros malos pensamientos, perdone nuestras malas obras, Señor. Todo aquello que ha concurrido, Señor, a romper la comunión con usted, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo siempre esté redarguyéndonos de pecados, Señor, para que podamos confesar y estar siempre en comunión con usted, Señor, para la gloria de su santo nombre. Les pido y les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que lo voy a cortar porque voy a interrumpir el sonido. Permiso. Ya, hermano, disculpen, pero se me había olvidado interrumpir algo. Y seguimos. Padre eterno y misericordioso, Señor, ante su santa presencia, siempre rogándole, Señor, y agradeciéndole por este hermoso día, le pedimos y rogamos, Señor, que limpie nuestra alma de toda rebelión, Señor, para que ante su santa presencia y su palabra no haya tropiezos, Señor, y podamos gozarnos de su palabra y usted sea agradado por nuestra alma y nuestra actitud, Señor. Le pedimos y rogamos, Señor, por este culto, Señor, que usted lo pueda bendecir por medio de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé el gozo de estar juntos por este medio y junto a usted por medio de su santa palabra, Señor. Oramos también, Señor, por las autoridades de nuestro país, Señor, a todos los niveles, Señor, políticos, económicos, militares y judiciales, que usted las bendiga, Señor, que usted los pueda llenar de la sabiduría suya, Señor, la sabiduría de Dios, para que se gobierne este país con gran bendición para honrar su nombre, Señor. Pedimos esta misericordia para nuestro país, Señor. Oramos también, Señor, por el personal sanitario que está en los hospitales, en las clínicas y en los consultorios, Señor, atendiendo a los enfermos de esta pandemia, Señor. Que usted los bendiga, los cuide, que puedan conocer a Cristo, Señor. Bendiga a sus familias también. Le pedimos y rogamos, Señor, por los enfermos de coronavirus, por aquellos que se han contagiado, que usted los bendiga, que usted pueda poner paz en su corazón y sanidad, si a usted le parece bien, y poder que esta tribulación que pueda sufrir el cuerpo pueda ser para buscarlo a usted y usted pueda llegar a sus vidas y salvar sus almas. Padre, oramos también por los parientes de los enfermos que han muerto por esta pandemia. Le pedimos y rogamos su consuelo para cada uno de ellos, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, oramos, Señor, y ponemos en su santa presencia a todos los que van a oír y participar en este culto, Señor, de la iglesia y otros que están en contacto, Señor, y los que lo van a oír después
o ver después, le pedimos y rogamos que también su bendición, misericordia y gracia y paz esté con ellos, Señor. Por Cristo Jesús le pedimos y rogamos todas estas cosas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, veo que están llegando o anunciándose. Bueno, vamos a pasar a los avisos. Los avisos que recordamos cada vez que transmitimos. Y recordarnos para ustedes, para nosotros y para todo el que nos vea, primero que lea, estudie y obedezca su Biblia. Sin Biblia no hay cristianismo. Sin Biblia hay carne, deseos humanos, nada más. Segundo, ore por sus hermanos y enemigos. Hay que orar por los enemigos. Es un mandato de Dios. Ora por los que te maldicen, bendice a los que te persiguen. Amén. Iglesia dijo amén, amén, amén. Gracias. Y por orar por las autoridades. Chile está pasando no solo por una crisis sanitaria, estamos entrando en una crisis económica y estamos viviendo detrás de eso una crisis política muy seria. Así que hay que orar por las autoridades y hay que orar por nuestro país y por la iglesia de nuestro país, para que la iglesia sea un centro de predicación del Evangelio. Y el tercer punto, obviamente, predique el Evangelio en toda circunstancia y medio que el Señor le pueda poner en sus manos. Llámese contactos personales, llámese Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y respecto a las ofrendas, ustedes ya conocen la importancia de esto, pero siempre yo quiero mostrarles en Éxodo 35. Si ustedes pueden ir a Éxodo 35, vamos a leer del 20 al 29. Este fue un momento de gran adoración y bendición de Israel. Y lo vamos a ver por qué. Dice, en el nombre del Señor: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Como se ve, lo más preciado estaban entregando. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul púrpura, carmesí, lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres,
todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Fue un hermoso momento de la construcción del templo, del tabernáculo, y después la señal de que Dios aprobaba eso, el tabernáculo se llenó de una nube, lo que los judíos llamaban la Shekinah. Se llenó y era la señal de que Dios se había agradado y se hacía presente en ese tabernáculo. La ofrenda de lo más valioso que tenemos agrada a Dios, porque eso nos hace depender de Dios y solo de Dios. Bien, hermanos, vamos a pasar al sermón. Estamos en Primera de Corintios y hoy día vamos a estar del versículo 18 al versículo 31. Ahí hay un solo tema, que es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo quiere hacer un contrapunto. La importancia y el poder, etcétera, de la sabiduría de Dios frente a la sabiduría humana. Vamos a comenzar, primero que nada, orando, pidiendo al Señor su bendición. Padre eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos que su Espíritu Santo, Señor, nos bendiga grandemente, Señor. Que por favor, Señor, el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y haga crecer nuestro amor por esta palabra para la gloria de su nombre, Señor. Usted que conoce cada uno de los corazones, el mío como el cada uno de los que van a oír esta predicación, y conoce cada una de sus necesidades. En sus manos quedamos y todos se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, y quiero comenzar con una introducción siempre del apóstol Pablo en Romanos 1:18. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aquí hay dos cosas. Dios se revela a través de ¿qué cosa? El Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Hay una manifestación de la ira de Dios en la tierra, varias. ¿Por qué? Porque los hombres detienen la verdad. Y vamos a examinar esto, porque aquí está la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Primero, Dios ha revelado su ira a través de juicios directos. ¿Sí? Decretó la muerte de Adán y Eva por la desobediencia al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hizo juicio con el diluvio universal porque el corazón de los hombres y mujeres de ese tiempo era solamente el mal. ¿Qué más? Hizo juicio aniquiló a Sodoma y Gomorra por la homosexualidad. Castigó a Israel con cautiverio por la desobediencia a la ley y la idolatría. Castigó a Ananías y Zafira, Hechos 5, la iglesia, por mentir respecto a la ofrenda, mentir al Espíritu Santo. Tomemos nota. Endureció a Israel en parte hasta la entrada de la plenitud de los gentiles, está en Romanos 11. El juicio final a los incrédulos. Dios, esos son juicios directos, pero hay también lo que se llama los juicios indirectos. Por ejemplo, deja que los pecadores vivan las consecuencias de sus pecados, consecuencias terrenales y consecuencias eternas. Dios deja endurecer los corazones de los que rechazan constantemente a Dios. Dios los deja endurecerse y
para que vivan impíamente en esta tierra y sean condenados en la eternidad, para la eternidad. Después Dios envía falsos predicadores a los que se gozan en las falsas doctrinas. Les da lo que quieren. Falsos. Le envía falsos pastores, falsos predicadores, falsos... Todo eso de la prosperidad y la fe, todo eso Dios lo permite para que esta gente que insiste en esas cosas tenganlo, ya. Dios dejó que se difundiera el SIDA entre los homosexuales debido a la práctica de la homosexualidad. Los dejó vivir las consecuencias de su pecado. Dios deja que el mundo sea gobernado por hombres malos, ególatras y satánicos, por el constante rechazo a Dios y a todo lo de Dios, ¿o no? Pero el mundo incrédulo rechaza los juicios de Dios. ¿Cómo le llaman los juicios de Dios? Que Dios incendió o aniquiló, exterminó Sodoma y Gomorra porque no fueron hospitalarios, esa es la palabra. Eso dicen algunos, que el diluvio fue una cuestión climática. En fin, ellos rechazan incluso los juicios. El mundo incrédulo rechaza a Dios y sus juicios lo atribuyen a causas de cualquier tipo. Pero su rechazo es a causa del pecado que domina a cada ser humano. Entonces, el rechazo, el impedir la verdad, ¿en qué se refleja? Primero porque hay pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces el hombre que opone a Dios, a la verdad de Dios, opone la ciencia, opone su razón, opone su lógica y opone la sabiduría humana. La ciencia humana dice que todo el universo es producto de la evolución y no de Dios. Se opone a lo que ha revelado Dios sobre la creación. La razón humana dice que el hombre tiene problemas emocionales y psicológicos y la solución está dentro del hombre. Pero Dios dice que el hombre tiene un problema y se llama pecado y la solución es Cristo. ¿O no? La razón humana dice también que el hombre inventó a Dios y no Dios al hombre. La lógica humana dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Y deducen, o Dios no existe o es impotente contra el mal. Son ignorantes de los propósitos de Dios porque no conocen ni aman a Dios. La sabiduría humana dice, el hombre es la medida de todas las cosas del universo. Pero ignoran que es criatura de Dios pecaminosa, destinada al infierno eterno, a menos que confíe su vida a Cristo. Porque Cristo es poder, salvación y sabiduría superior de Dios. Y ese es el título del sermón. Cristo, poder, salvación y sabiduría superior de Dios. 1 Corintios 1, del 18 al 31. Y vamos a leerlo. Si están ahí, con paciencia, que ustedes puedan estar ahí. 1 Corintios 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar. Indudablemente este es un pasaje que el apóstol Pablo pone un acento en Cristo, la sabiduría de Cristo, y que es la sabiduría de Dios. Entonces vamos a ver de los versículos 18 al 24 la locura de Dios y la sabiduría humana. Y vamos a introducirnos un poco citando por qué pone el acento el apóstol Pablo en este punto, la sabiduría de Dios frente a la sabiduría humana. El apóstol Pablo, frente a la división de la iglesia entre preferencias por uno u otro predicador, porque algunos decían yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de MacArthur, yo soy de Sproul, yo soy de G.J. Ávila, etc. No. Entonces, el punto comienza en el versículo 17 que dice, ¿cierto? Y algunos decían ser bautizados por el apóstol Pablo y suponían que tenían mayor bendición. Esta es una muestra de la iglesia, y a veces de nuestra iglesia, de carnalidad, de pecado y de idolatría, hermanos, y de desconocimiento de Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo concluye el versículo 17 afirmando que pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, sí, sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire, aquí el apóstol enfatiza la centralidad de Cristo y de la predicación del evangelio. Hermanos, Dios llama pastores, llama evangelistas, llama maestros, ¿ya? ¿A qué cosa? A enseñar, a predicar el evangelio. La prioridad del pastor no es bautizar, no es celebrar bodas, no es realizar ritos de unción, no es tampoco ser activistas de la justicia social o ser candidato por ahí en alguna elección política, ¿no? La prioridad de todo cristiano, y por no decir el único, es predicar, enseñar y vivir el evangelio de Dios. Y una vez señalada la prioridad del apóstol Pablo, pasa a enseñar los efectos de la predicación del evangelio en los que se salvan y en los que no creen. Centrando de que, ¿cuál es el tema? La predicación del evangelio de Cristo. Y dice, y comienza con una frase, dice, versículo 18, los efectos del evangelio, porque la palabra de la cruz, detengámonos ahí un momento. ¿Qué es lo que es la palabra de la cruz? El evangelio, y el evangelio es de Dios. Y el evangelio de Dios, hermanos, es Cristo. Y Cristo es el centro de la revelación de Dios en las Escrituras, del Antiguo y el Nuevo Testamento. El espíritu de la profecía, cuando dice en Apocalipsis 19:10, en la última parte del versículo dice, y el espíritu de la profecía está hablando no solo de los anuncios,
sino de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es profética, porque viene de Dios. El espíritu de la profecía es Jesús. Déjeme leerle. No leo nada. Y el centro de la revelación de Cristo es Cristo crucificado. Entonces, hermanos, cuando habla de la palabra de la cruz, está incluyendo toda la revelación que es Cristo. Y la suprema revelación de Dios en Cristo es la cruz. Leo otro versículo en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio, por medio de Cristo, se revela la justicia de Dios. La que buscaban los judíos a través de la ley y se equivocaron. La que busca mucha gente ahora haciendo obras. No, se revela en Cristo por la fe. Entonces, toda revelación de Dios, como sigue diciendo el versículo, 1 Corintios 18, porque la palabra de la cruz es locura. Entonces, toda la palabra de Dios es locura ¿a quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Y habla de los cristianos. Poder de Dios. Miren, hermano, los incrédulos asumen que la palabra de Dios, la Biblia, es irracional. No es científica, según la ciencia humana. Y toman fe, no es una cuestión de fe, a fe igual subjetivo e irracional. No, la fe es razonable y la fe cristiana está basada en hechos comprobables. No hay ningún hecho de la antigüedad descubierto por los hombres que haya desmentido a la Biblia. Solo en el siglo XIX hubo un grupo de teólogos alemanes de la alta crítica, que yo llamo la alta herejía, en que postularon de que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que se llama el Pentateuco, fue escrito en periodos posteriores y por autores diferentes. No fue Moisés. ¿Por qué? Porque decían de que al tiempo de que Israel sale de Egipto era un pueblo primitivo y no tenía escritura. Pero eso es falso. Y se ha comprobado. Que no solo Israel, Egipto mismo era una civilización bastante avanzada, con escritura de contabilidad, escritura de poemas, escritura de oraciones, y otras civilizaciones, como si los israelitas en ese tiempo con Moisés venían bajándose los árboles y de monos estaban pasando a ser hombres israelitas. Bueno, toda la arqueología de finales del siglo XIX y principios del siglo XX echó por tierra todo eso. Ningún descubrimiento científico de cualquier plano ha desmentido la Biblia. Pero la ciencia humana dice no, porque no lo encontramos, yo no lo encuentro, así que no existe. Y después lo encuentra y dice, ya. Pero nadie se hace la autocrítica. Nadie dice, me equivoqué y perdone el Señor, perdone los hermanos, perdone la iglesia. No. Callado. Y siguen. Y hoy día también se sigue diciendo lo mismo, de forma diferente. Como comentaba la otra vez con un hermano, las herejías se reciclan de tiempo en tiempo. Entonces, la fe es sinónimo de subjetivo y racional. Es para gente que no tiene educación, dice. Es imposible, dice, que un hombre, Jesús, sea Dios. ¿Cómo es posible eso? No es posible. Lógica humana. Y como yo no le entiendo, entonces no es verdad. O que resucite entre los muertos. No, nadie puede hacerlo.
Nadie puede hacer eso. Es ilógico. ¿Ve? La lógica humana desmiente y dice, porque no es lógico, porque no es científico, porque yo no lo he descubierto, ni racionalizado, ni he conocido sus leyes, no existe, es mito, es irracional. Entonces ahí se ponemos nosotros al centro de la revelación, no Dios. Déjeme leerle Salmo 14:1. ¿Se acuerdan lo que dice? No se acuerdan. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso es que el hombre, porque no conoce, porque no entiende lo que conoce, y porque está fuera de su entendimiento y no le parece lógico, dice, no hay Dios. Y la Biblia lo dice, Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es fácil. ¿Pero por qué? Porque no conoce a Dios y está corrompido, inútil. Pero la razón de pensar así es que no quieren conocer a Dios y en su soberbia intelectual y orgulloso corazón se creen superiores o iguales a Dios. ¿Por qué? Porque cuando cayó el hombre, cayó en base a ¿qué? A una creencia. ¿Cuál? Que si desobedecía a Dios, podía ser como Dios. Mire, y eso está en Génesis 3:15. Génesis 3:4-5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se fija? Y todavía el ser humano en su corazón cree que puede todo. Usted ve las conferencias de algunos científicos o simplemente algunos predicadores que ordenan a Dios, Dios hace esto, por favor, así, ni por favor, así, chispeándole los dedos. Eso es blasfemia. Eso es de incredulidad, es el mundo metido en la iglesia. Entonces, el hombre le creyó al malo y todavía le sigue creyendo al malo y a su carne, porque quiere llegar a ser como Dios. Versículo 19, 1 Corintios 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí hay un juicio de Dios a la sabiduría y al entendimiento del hombre. ¿Qué significa? ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Oh, está haciendo eso? ¿Está siendo aplicado? No. Esto será cumplido cuando Cristo venga a reinar con juicio y salvación. Porque, hermanos, si algo que tenemos que tener claro, cuando Cristo venga, hará juicio y reinará no según la sabiduría y los criterios humanos, sino según la palabra de Dios. Y cuando venga Cristo y haga juicio y reine, allí morirá la sabiduría y el entendimiento humano en este planeta. Y le voy a leer Daniel 2:44. Dice, es una visión que tiene Daniel sobre los reinos de la tierra, que hay un reino como de león, otro de leopardo, otro de oso, etc. Y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es la visión? El reino que permanecerá es el reino de Cristo. Y no será dado a los hombres,
sino que Cristo reinará con sus santos, al pueblo, con el pueblo santo. Y dice, y no va a gobernar bajo la cultura anterior, los criterios anteriores, que eran criterios y cultura humana, reinos humanos. Dice, los desmenuzará. Desaparece el reino, desaparece la cultura humana, desaparece la sabiduría humana. No le sirve a Dios la sabiduría humana para gobernar su creación. Solo hombres incrédulos creen que Dios puede tomar, o Cristo puede tomar consejo de ellos. Pero no es así. Dios destruirá y hará juicio de la sabiduría humana. 20:21. La locura de la sabiduría humana y la locura de la sabiduría de Dios. Vamos a leer el 20 y el 21. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Perdón que lo leí sin las comas, pero aquí vamos a hablar de esto. Cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador? Y se refiere a tres situaciones de aquel tiempo o de la antigüedad. Uno, ¿dónde está el sabio? Y se refiere a los sabios de Egipto, considerados en la antigüedad depositarios de una gran y antigua sabiduría. De la zona de lo que es el Oriente. La cultura egipcia fue muy influyente en su tiempo y posterior a su tiempo. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el egipcio, el que sabe todas las cosas? ¿Dónde está el escriba? Y se refiere a los eruditos judíos, conocedores de la ley. Si ustedes se recuerdan que los judíos conocían los detalles de la ley y todos los mandamientos que le habían agregado. Entonces podían estar horas y horas discutiendo y conversando de la ley, porque eran eruditos de la ley. Y después dice, ¿dónde está el disputador? Y aquí se refiere a los filósofos griegos, que Pablo ya lo había conocido, siempre listos a polemizar de lo humano y lo divino. Porque la confrontación, la dialéctica, decían ellos, esto es lo que nos hace afinar o refinar nuestro pensamiento o nuestro conocimiento. Entonces, todo ese saber humano, que en ese tiempo parecía que era lo máximo, Dios lo trastornó, lo enloqueció, lo hizo inútil y tenebroso. ¿Qué significa inútil? Déjeme leerle Romanos 1, 21 al 23. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces se envanecieron, o sea, su mente fue vacía y fue oscurecida en entender a Dios, en comprender y amar las cosas de Dios. Se hicieron inútiles, eso significa son corrompidos. Cuando usted usa algo y se echa a perder, se corrompe porque ya no puede cumplir la función para la cual fue creado, ¿o no? Entonces eso se llama corrupto. Entonces la mente corrupta es la mente que no piensa en las cosas de Dios, que no quiere saber las cosas de Dios. Entonces una mente inútil para Dios. Y llena de tinieblas. ¿Por qué? Llena de mal,
oscura, no da gloria a Dios, piensa solo en dar gloria a sí mismo. Y el 21, de modo que Dios en su sabiduría decidió que el mundo no conocería a Dios por la sabiduría humana, porque es loca e inútil y tenebrosa, sino por la locura de la predicación del Evangelio de Cristo. Fíjense, hermano, una de las cosas más importantes y el mandamiento que está escrito en los Evangelios, ¿cuál es? Marcos 16, 15, ¿qué dice? Y les dijo Cristo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en Lucas dice: y que se predique el perdón de pecados desde Jerusalén por todo el mundo. Y en Mateo: y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. ¿De qué está hablando? De todo lo que Jesús enseñó a los discípulos y los ha dejado en el Nuevo Testamento. De eso se trata. Entonces, Dios decidió darse a conocer al mundo, no por la sabiduría humana, ni por la sabiduría de Dios, porque no nos da el cuero, hermano, simplemente, sino por la locura de la predicación, como dicen algunos, que es un loco predicando. Pero a través de eso hemos llegado a Cristo. Cuando alguien predicó y el Espíritu Santo hizo fructificar esa palabra en nuestros corazones. 22 y 24. La bendición de la locura del Evangelio. Leo el versículo 22, que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Estas son las exigencias de los incrédulos. Aquí los hombres tenemos una palabra muy fea, pero no la voy a decir. Exigencia a Dios. Los judíos exigen señales, milagros. Entonces, y esto fue del principio. A Cristo le decían: ¿qué milagro haces tú? ¿Qué señal haces tú? Cristo hizo muchas señales, pero igual no le creyeron. Mire, déjeme leerle Mateo 16, del 1 al 4, y dice: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dejándolos, se fue. Miren, hermano, ¿se acuerdan del profeta Jonás? ¿Cuál fue? Que fue tragado por un pez gigante y fue expulsado a tierra cuando pidió perdón al Señor por su rebelión de no ir a predicar a Nínive, a Siria. ¿Y cuál fue la señal? Después de 3 días aparece de nuevo. Está hablando de la resurrección. Pero bueno, a pesar de que los sacerdotes, los fariseos, los escribas y mucho pueblo fueron testigos de sus milagros de sanidad, de expulsión de demonios, resurrección de muertos, tanto así, fíjese que los sacerdotes, en un momento, después de la resurrección de Lázaro, exclamaron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos entendieron perfectamente. ¿Qué vamos a hacer si este hace
hace tantos milagros, este viene de Dios, pero no creemos que sea de Dios. ¿Qué haremos? Fíjate, hay un reconocimiento y a la vez revela su profunda incredulidad. Eso está en Juan 11:47. Hoy también, no, sí, hay mucha gente que imita a los judíos, no solo se visten de judíos y parece que hablan como judíos, sino que también exigen milagros de sanidad y prosperidad, etcétera. Si el Señor no te ha sanado de esto, si el Señor no te ha resuelto ese problema, si el Señor no te ha pagado la deuda, tú no tienes fe, tú no eres cristiano, tú no tienes el Espíritu Santo. Si no hay milagro durante el culto, que aquí no está el Espíritu Santo, no eres cristiano. Lo cual, déjeme decirle, es una majadería. ¿Sabe lo que significa majadería? Significa tontería elevada al cubo. ¿Alguien me puede explicar, hermano? Cuando Jesús dijo de Juan el Bautizador, Juan el Bautista, que era el mayor profeta nacido de mujer del Antiguo Testamento, pregunto, ¿cuáles fueron los milagros de Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Qué nivel de milagros hizo? Ninguno. Sino que su tarea era predicar la llegada del reino y presentar al rey como el cordero que quita el pecado del mundo. Al igual que los judíos, hoy día exigen milagros, hoy en la iglesia. Y al igual que los judíos, clavan a muerte al Cristo verdadero y profesan un Cristo según sus deseos caídos. Se arman un ídolo. Entonces, y los gentiles, los griegos, los cultos gentiles exigen, ¿qué cosa? Sabiduría, lógica, razón, pruebas científicas lo llaman ahora, pruebas científicas, etc. Pero la ciencia humana es imposible, por la ciencia humana es imposible comprobar la existencia de Dios como la inexistencia de Dios. La existencia de Dios solo podemos conocerla y experimentarla por la fe en Cristo y a la obediencia a su palabra. Hermano, no hay otra forma. Dios ha puesto los parámetros, Dios ha puesto el medio, Dios ha puesto todo como debemos conocerlo a Él, por medio de Cristo, por la fe en Cristo, sometimiento a su palabra. Eso es lo que nos va a dar el conocimiento verdadero de Dios. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Déjeme decirle, los cristianos predican a Cristo crucificado. Escándalo, eso significa tropiezo, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los creyentes, para los que se salvan, ¿qué es lo que es? Poder de Dios, sabiduría de Dios. Hermano, hoy día hay mucha gente, por desgracia, que está predicando un Cristo buena onda. Que está predicando un Cristo que lo único que quiere es amar. No, Cristo, hay que predicar la cruz de Cristo, porque por esa cruz mi pecado fue pagado. Y por esa cruz yo soy perdonado. Y por esa cruz yo voy al cielo, a la vida eterna. Pero la gente, muchos predicadores dicen, no, terrible, la cruz, ¿cómo es posible? De salvaje. Sí, porque así de salvaje es el pecado. Porque ese es nuestro aporte. El aporte al universo, el aporte del ser humano es el pecado, hermano. Muchos se molestan cuando digo esas cosas. Pero si lees la Biblia, toda la iniciativa es de Dios. Y todas las bendiciones no vienen del ser humano.
Entonces, en Cristo tenemos salvación. Me voy a leer algunos versículos. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la fe en Cristo que tenemos salvación. Ese perderse significa irse al infierno. Salvación para vida eterna. Y tenemos en Cristo el poder de Dios. Efesios 1:19. Dice, hablando de Cristo, hablando del poder de Cristo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nosotros somos transformados por el poder de Cristo. Y el poder de Cristo, por medio del Espíritu Santo, viene a nosotros para poder operar. El apóstol Pablo incluso dice, el poder de Dios que opera en mí, que está en mí. Entonces, y está en todo cristiano. Ejerce el poder de Dios sometiéndose a Dios, a las exigencias de Dios. ¿Y qué más tenemos? La sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:16. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Los apóstoles? No. Los cristianos tenemos la mente de Cristo. Mire, hermano, nosotros tenemos la salvación, tenemos poder espiritual, tenemos la mente y la forma de pensar y la sabiduría de Dios por Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué no la ejercemos? Porque no lo creemos. Porque usted se está mirando a sí mismo y dice, y tiene razón. No es posible, no soy de ese nivel. No somos de ese nivel, pero estas cosas son dadas, son regaladas en Cristo. Y el ejercicio de aquellas viene por la obediencia, el sometimiento a su palabra. Así va a crecer en el poder espiritual de Dios, en la sabiduría de Dios y en la seguridad de salvación. En el sentimiento de la seguridad de salvación. Entonces, eso es Cristo para todos los creyentes en Cristo, sean judíos, sean gentiles, porque hay judíos que se han convertido a Cristo. Del 25 al 29, la sabiduría de Dios para débiles y necios. Ay, Dios mío. Versículo 25, ¿qué dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire, Dios es siempre superior a la sabiduría humana y al hombre mismo. Esto nos parece tan obvio, pero nosotros tenemos actitudes y tenemos modos de pensar que estamos tratando con Dios y con Cristo de igual a igual. Ahí no hay reverencia, no hay respeto y no hay obediencia, no hay sometimiento. Tanto así, fíjese, y es tan poderosa la salvación de Dios y la superioridad de la sabiduría de Dios, que su salvación, poder y sabiduría es para hombres y mujeres débiles, tontos, necios por el pecado. Porque toda la raza humana es pecadora. Pero muchos de estos pecadores se creen que saben todas las cosas de Dios. Eso no, Dios. Eso es para los ignorantes. Los científicos se creen dioses en dos patas. O los doctores, algunos doctores, cuando caminan ahí por la clínica, parecen que está pasando
el emperador, ¿eh? Y los enfermeros y los estudiantes parecen ángeles alrededor. Y eso es, hermanos, el hombre. El hombre presume ser Dios. Pero Dios, ¿cómo lo trata? Miren, el propósito de Dios es humillar al hombre, humillar al soberbio, avergonzar al sabio, ridiculizar al fuerte, mostrando con ello al soberbio su pecado, al sabio su ignorancia y al fuerte su debilidad. Y Dios deshace lo que se ve, lo material, por medio de lo que no se ve, lo espiritual. Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo ahí tiene el sentido del despistado, al bobo, al que compra de todo, al que tiene mente abierta, como están de moda en la televisión. Hay que tener un criterio abierto. No, entonces, según la Biblia está diciendo que hay que ser tonto, hay que ser bobo, para que entre todo, sin discriminar, sin discernir, porque eso significa discriminar. Entonces, ¿a fin de qué? Perdón, voy a seguir con esto. Deshace lo que se ve, lo material, con lo que no se ve, que es lo espiritual. Hermanos, todo ser humano es impotente para llegar a elegir y salvarse por sus propios esfuerzos. Si no está la intervención de Dios por medio del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, olvídese. Pero Dios, en su misericordia, salva. Entonces, versículo 29, paso al 29, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se vanaglorie de ser salvo por sus méritos ante Dios. Mira, déjenme leerle Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo a los fariseos, estaban oyendo a los fariseos que hablaban de salvación: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque hay mucha gente que uno le dice: usted necesita ser salvo. ¿De qué? Necesita estar en la comunión con... ¿Para qué? Si estoy bien, tengo trabajo, está bien mi familia, no padezco de nada. Sí, padece ¿de qué? De pobreza espiritual. Padece de su condena, es un condenado espiritual. No tiene relación con Dios. Es lo que se llama un muerto espiritual, un cadáver, un zombie espiritual. Hay iglesias que están llenas de zombies espirituales. Entonces dice, Cristo vino a llamar, dice, enfermos de pecado. Todo el mundo está lleno de enfermos de pecado, pero no todo el mundo reconoce eso. Entonces, la salvación es para quien reconoce que es pecador. Mire, somos llevados por el Espíritu Santo a convicción de pecado. Y eso es lo primero. Y a reconocer nuestra impotencia para salir del pecado. Nosotros no somos salvos para agregar a las cosas buenas que tenemos las cosas de Cristo. No. Eso es humanismo. Es la soberbia humana. Es el orgullo humano.
ahí el centro es mi yo. No. Cuando un ser humano es llevado a la convicción de pecado y que realmente es culpable de pecado y está condenado por su pecado y reconoce su impotencia de salir del pecado, ahí interviene Cristo. Ahí nos lleva el Señor. Ahí nos lleva el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que humildemente doblemos la rodilla y el corazón y digamos, necesito a Cristo. Pero si usted va y le pregunta, no, yo no tengo todo. Más encima el Papa me dijo que me iba al cielo, porque me bauticé. Estoy listo, completo. Y se van a encontrar entrando al infierno, con Papa y todo. Versículo 30-31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros estamos en Cristo con la buena voluntad, la gracia de Dios. Déjeme leerle Juan 6, voy a leérselo de la Biblia. Juan 6, 37 al 40. Juan 6, del 37 al 40. Es Jesús que tiene una polémica con unos supuestos seguidores. Y dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escucha, está hablando Cristo. Algunos pastores y algunos cristianos dicen, lo que yo siento es en mi voluntad. No, Cristo no está diciendo lo que siente. Está diciendo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que se haga hombre y muera en la cruz. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Todo lo que me da Dios, que es hijos de Dios, todo lo que me da Dios, personas, todo lo que me da Dios, mujeres, hombres, mujeres, jóvenes. ¿Cuál es el mandato del Padre? Que yo no pierda nada. ¿Y lo que dice? Todo lo sino que lo resucite en el día final. Escuchen. Si alguien dice que la salvación se puede perder, entonces este versículo no es válido. Esta no es palabra de Dios. ¿No es inspirado entonces? Pero hay gente que no lee eso y aún leyéndolo dice se pierde porque es pecado. Es que el pecado. Entonces el pecado es más fuerte que la cruz de Cristo y la mano de Dios. Si es Dios el que nos lleva a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Es Dios el que nos eligió antes de la fundación del mundo. Y nos pone en Cristo, en su Hijo amado. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Amén. Toda la iglesia dice amén. ¿Se fijan? Entonces, por la buena voluntad de Dios, por la gracia de Dios, nosotros estamos en Cristo, hermano. No porque nosotros somos meritorios, que tenemos una inteligencia o una capacidad espiritual, pero que Dios quedó abrumado al vernos. Porque algunos creen que Dios está sorprendido con ellos. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso, meterlo en nuestra mente y corazón.
que somos salvos por la voluntad de Dios, por la sabiduría de Dios, por la buena voluntad de Dios, por la gracia de Dios, nos pone en Cristo para ser salvos. Y después dice, para que el creyente se gloríe en Cristo. No se gloríe en que Él tiene mérito. No se gloríe en que, pucha, que estoy bien con el Señor, soy salvo, y mira todos los dones que me dio. No. Eso es carne, eso habla de uno que no se ha humillado todavía delante de Dios y que no está conociendo a Dios, está exaltando su propia carne. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? ¿Cómo me glorío en Dios o en Cristo Jesús? Exaltando a Cristo. Por Cristo estoy acá. Como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios estoy trabajando, yo trabajé más, pero la gracia de Dios trabajo. Por Cristo que me retuvo fiel en el ministerio, haber perseguido la iglesia. Yo soy el pecador de los pecadores. Eso es gloriarse en Cristo. Déjeme leerle Jeremías 9, 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el creyente se alabe en sus méritos, en su inteligencia. No. Mas alábese en esto, en que el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en qué cosa, en que tiene comunión con Dios. ¿Qué más? Y que entiende, está conociendo, está comprendiendo quién es Dios. Eso alábese. Entonces, no podemos decir, ¿y qué dice Dios? Juicio, justicia, juicio y misericordia. Justicia significa santitud, santidad, rectitud moral. Juicio, castigo. Misericordia, compasión. Dios tiene esas cosas con los seres humanos. Y el creyente debe experimentar esas cosas y practicarlas. ¿Acaso no hemos experimentado la inmensa misericordia de Dios por Cristo Jesús? Entonces sea usted también misericordioso. ¿Acaso no hemos experimentado los castigos de Dios a veces? Disciplina de Dios. Y es motivado por el amor. Entonces usted discipline. Hermanos, familiares, creyentes, hijos, con amor. ¿Acaso Dios no nos ha llamado y ha puesto en santidad? Sí, para hacer lo justo ante Dios y ante los hombres. Amén. Entonces, hermano, exalte la misericordia, la gracia y la buena voluntad de Dios. Eso es sabio. Ahí está la sabiduría. Alabar y exaltar a Dios hace bien a nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, cuando alabamos, pasa a depender de Dios. Y si aprendemos a alabar a Dios como Dios quiere que sea alabado y glorificado, más dependemos de Dios. Aprendemos a depender de Dios. La alabanza tiene su papel en la adoración. Y es eso, gratitud, y es aprender a reconocer y aprender a depender de Dios.
Déjeme leerle para ir concluyendo Santiago 3, el último contrapunto, Santiago 3, 15 al 17. Dice muy claro sobre oscuro el autor inspirado, Santiago, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Por qué? Porque está inspirada en los deseos humanos, terrenal, animal, porque a veces tiene deseos de bestia, y diabólica, porque está inspirada en el malo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Exactamente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, sin mentira, sincera, sin doble intención, santa. Después pacífica, no es para destruir. Amable, benigna, se presenta en forma amable, para hacer bien, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Santidad, compasión, misericordia, conocimiento de Dios, etc. Sin incertidumbre, sin dudas que atormentan el alma, ni tampoco ni hipocresía. Hermanos, nosotros, los cristianos que tenemos este inmenso privilegio regalado por Dios en Cristo Jesús, para conocerlo y obedecerlo y someter, podemos llegar a ser las personas más sabias de este planeta. Pero no busque y no crea que el mundo le va a dar algún premio Nobel, o le va a dar algún premio en la municipalidad porque es el más buen cristiano. No, vamos a ser odiados y somos odiados. Por eso muchos pastores buscan reconciliarse con el mundo, para que no les vaya tan mal. Pero no va a ir mal con el mundo, porque el mundo odia a Dios, el mundo persiguió a Cristo, el mundo se cree más sabio que Cristo, se cree más sabio que Dios, por eso nos odia. Cuando nosotros, un cristiano predica, cuando un cristiano enseña y es incrédulo y les muestra su pecado, ellos se enojan. Para concluir, Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo. Santísimo significa el muy, pero muy, muy, muy santo. Entonces dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temor a Dios es someternos a Dios. ¿Y qué significa someterse a Dios? Es más que obedecer, hermano. Si usted quiere llegar sabio, tiene que asumir la voluntad de Dios como propia. Ese es el temor a Jehová. Reverencia, respeto, sometimiento. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios la hago mi voluntad. Es más que obedecer externamente, como los fariseos. La hago mi voluntad y es en mi vida. Y el conocimiento de Dios, cuando dice el conocimiento del Santísimo, es la comunión con Dios. Eso nos da ¿qué cosa? Conocimiento y la inteligencia de cómo Dios ve el mundo y de una cosmovisión del mundo como Dios la ve, en todas sus virtudes y defectos. Entonces, cuando hablamos de lo que pasa en el mundo, de cómo es la gente, estamos hablando con el vocabulario de Dios. Y eso es sabio. Para hombres, aunque sean incrédulos, y sobre todo da gloria a Dios. Y nosotros tenemos esas cosas por medio de Cristo. Es que la exaltación que hace
este confronto que hace el apóstol Pablo entre la sabiduría de Dios, la superioridad de la sabiduría de Dios por Cristo y la sabiduría humana, pone el punto de que aquí no puede haber división por hombre, porque nadie es salvo por méritos humanos o de algún predicador o méritos humanos propios. Todos somos salvos por la obra de Jesucristo y crecemos en la voluntad y en el amor de Cristo y la santidad por obra de Dios por medio del Espíritu Santo en su palabra. Así que, hermanos, yo los llamo a que estudiar la palabra, pero también reflexionar mucho. Reflexionar mucho su palabra, la palabra de Dios, que es su palabra, dice correctamente, reflexionar su palabra, pero cómo la estoy aplicando a mi vida, a mis sentimientos, a mis deseos, a mis proyectos. Ese es el tema. Que si la palabra me está confrontando, que mis proyectos, mis deseos, mi voluntad, las cosas que quiero hacer, no coinciden con la palabra, pueden coincidir externamente, no, porque yo hago esto, pero también está la parte interna. Por eso dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y cuál es? Que yo asumo la voluntad de Dios en su palabra como mi voluntad de pensamiento, de sentimiento y de voluntad. Amén. Amén. Piensen esas cosas, hermanos, ya que estamos en pandemia, aprovechar ese tiempo para reflexionar en qué cosas tengo que cambiar según lo que me está diciendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien. Vamos a orar. Y hermanos, si esta palabra ha llegado a su corazón, mire, dé toda la honra, toda la gloria al Señor. Toda la honra es de Él, porque esta es su palabra. Así que, hermanos, glorifíquelo, bendiciendo, alabándolo, cantándole. Y vamos a cerrar orando al Señor, dándole gracias. Padre eterno, Padre misericordioso, grande y bondadoso es usted, Señor, con sus hijos, con nosotros, que por misericordia nos ha salvado, Señor, y nos ha llevado a conocer y a experimentar estas cosas tan grandes, Señor, del cielo, del reino de Dios, del Creador, del que hizo todo, Señor, el que va a ser. Usted nos lleva a conocerlo, a nosotros que no merecemos nada. Gracias por esta inmensa misericordia, Señor, y que su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de mis hermanos, míos, de todos los que oigan estas palabras, Señor, puedan dar fruto para salvación, para crecimiento espiritual, para sometimiento y para gloria de su santo nombre. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que usted nos ha regalado. Gracias por este culto, gracias porque hemos oído su consejo tan grande y sabio, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, yo espero que el Señor los haya bendecido. Y veo que aquí hay escrito algo así ya. Amén, amén y amén. Amén, hermano, de la gloria al Señor. Y me despido. Que tengan un hermoso día domingo, una hermosa semana. Luchen con la palabra de Dios en el corazón. Combatan el mal con la palabra de Dios en la mente. Y hermanos, oren por los hermanos, oren por la iglesia, oren por las autoridades. Hay mucha necesidad de clamor. Y cuando pueda, pida al Señor oportunidades para predicar, comunicar el santo evangelio de Cristo. Amén. Bien, hermanos,
Que el Señor los bendiga, que tengan un buen provecho y que todo lo que hagan pueda ser de gran bendición. Nos vemos, hermanos.